Acto número 1, el disenso publica esta noticia donde dice Zuccarchuk se estaría enriqueciendo de manera ilícita e incumpliendo deberes de funcionario público. Acto número 2, el abogado Jeremías Rodríguez lleva la denuncia periodística a la Fiscalía de Campana. Acto número 3, el fiscal Alejandro Irigoyen, así como recibe la denuncia la rebota, dice, esto así no se puede investigar, es inconsistente y genérico. Acto número 4, el disenso saca otra nota donde esta vez le pega al hermano de Zuccarchuk por supuestos negociados con la provisión de insumos para la salud en el ámbito municipal. Acto número 5, la denuncia del disenso es levantada en La Nación Más, en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni por el periodista Pancho Olivera. Acto número 6, muy bien, el intendente sale a replicar y a desmentir esto diciendo que es una operación que quieren igualarlo con Adorni, con Libra y con Andis. Y reconoce que tiene actividades paralelas a la función pública y a la política de las que vive desde hace más de 30 años. Acto número 7, ya no me perdí, siguen los piedrazos contra el intendente y veremos ahora si hay nuevos actos o si esto terminó acá. Vamos a empezar por un tema que abrimos en la columna del mes pasado para cerrarlo. A ver. Habíamos lanzado una suerte de incógnito respecto a qué iba a decir el intendente en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. De acuerdo. Que iba a ocurrir una semana después de la columna que hicimos el mes pasado. Efectivamente, a mi criterio, y no solo mío, sino lo más importante, en el podio de lo más fuerte que anunció el intendente, no con todas las letras porque no podía decirlo ese día, se anunció oficialmente al día siguiente. Hablábamos de una inversión de gran escala que iba a llegar a Escobar, y vaya si lo es, se trata de Mercado Libre, nada más ni nada menos, el gigante del comercio electrónico argentino, la empresa de Marcos Galperín, que es el empresario argentino más rico, vive en Uruguay, pero es argentino y es el que más plata tiene. Bien. Va a invertir nada más que $115 millones, ya lo está haciendo, para construir el centro de almacenamiento más grande de Mercado Libre en todo el país. Esto va a ser en la localidad de Loma Verde, al lado del Parque Industrial de Loma Verde. ¿Cómo está Loma Verde? Sí, para mí complicado, pero ahora completo que este centro de almacenamiento de Mercado Libre va a tener una superficie de 100.000 metros cuadrados. Para dar una referencia, es el equivalente a 14 canchas de fútbol profesional. 14 es inmenso. Enorme. Va a generar 1.300 empleos directos, según anunció la empresa, que hace esta inversión en sociedad con tasa logística. Bien, eso es buena noticia también. Es una buena noticia, una gran noticia. La mayoría de esos empleos van a ser seguramente para gente del partido de Escobar y el efecto Garramé, para la gente de alrededores, Campana sobre todo, Sarre también, quizá Exaltación de la Cruz, imagino que hasta ahí. Bueno, bienvenido al laburo. Vos sabés que el centro de acopio que tiene hoy más grande Mercado Libre está en Villa Celina, en La Matanza. Este va a ser del doble. Va a duplicar la superficie de esa planta inmensa que tiene. Lo que implica, me imagino, más cantidad de gente laburando en el lugar, ¿no? Totalmente. Vos, mira, para tener en cuenta también, va a tener capacidad para procesar en un día hasta 130.000 productos. 130.000 productos, hacer la cuenta de cuántos por hora, cuántos por minuto, y de almacenar más de 2 millones de artículos voluminosos. Bien, cuando pidas algo te va a llegar casi cuando termines de sacar, pagar y te tocan el timbre. Fíjate que hoy ya te llega en el día muchas compras, o al día siguiente. No sé, porque acá todo lo que ves hay muchas cosas que han llegado y se pusieron en funcionamiento en el mismo día. Bueno, ahora va a ser algo impactante. La apertura está prevista para noviembre de este año. Okay. A toda velocidad avanza esta construcción. Muy rápido. Sí, muy rápido. Rapidísimo. Estamos a meses. Tal cual, estamos a 7 meses de la fecha tentativa. A veces esto se posterga o hay alguna prórroga, pero bueno, suele pasar más en el sector público que en el sector privado también. Lo que decía de Loma Verde, entre paréntesis, es que yo creo que a Loma Verde a esta altura le hace falta tener un plan de ordenamiento territorial súper fino que no tiene. Por eso estabas diciendo para que no se complique. Para mí está complicado. Porque, por ejemplo, te leí en el día de Escobar. Bueno, porque, por ejemplo, hoy Loma Verde tiene un único puente, un solo puente, tiene un parque industrial, no tiene un desarrollo inmobiliario. Bueno, sigue siendo un reclamo un poco, ¿no? El tema de los puentes ahí, de la falta de puentes, ¿no? De la falta de la típica comparación con Pilar, que tiene las bajadas. Sí, ahora lo único que hay es una bajada del parque industrial, que es la que van a usar los camiones que lleguen a Mercado Libre, los que lleguen desde Capital. La que sale directo de Panamericana. Claro, sale a Conectora Este, a la altura del
Parque Industrial, hacen un trámite más por Colectora Este, llegarían hasta Mercado Libre y de ahí se van por Colectora Este hasta el puente de Río Luján. Claro. No retoman por el puente de Loma Verde. Los que vienen del norte, entre Ríos, sí toman el puente de Loma Verde para retomar por la mano contraria a provincia y ahí sí seguir hasta la bajada. A corto plazo puede ser un compliquete. Seguro, porque ya está complicado en horarios críticos. Esto le suma tránsito pesado, aunque no sea tanto, le agrega algo que ya está difícil. Lo que se estaba planteando es la posibilidad de un segundo puente. De hecho, el intendente lo dijo también en la apertura de las sesiones ordinarias. Hay un proyecto de ingeniería en desarrollo que quizá para fin de año ya esté presentado, pero de todos modos, los puentes, las bajadas, eso depende del gobierno nacional, de la concesionaria que es Autopista del Sol. No es algo que pueda decidir el municipio. Pero para mí... Bueno, al haber capitales privados también hace que sea más factible de lograrse, ¿no? Digo, sí, si están implicados. Sí, pasa que para mí se pone el carro delante del caballo, porque se hacen estas inversiones enormes y después se busca cómo resolver el tránsito en vez de adecuar el tránsito a la recepción de estas inversiones enormes. O hacerlo en paralelo, ¿no? La solución. Exactamente. Es difícil, sobre todo en este contexto, donde la política y la economía están complicadísimos, pero se da lejos de lo que sería el ideal, ¿no? Sí, uno puede celebrar la inversión, los puestos de trabajo, pero también generan más problemas. Es necesario, va a ser necesario. Por supuesto que es necesario, pero bueno, estamos siempre en la misma, que por H o por B, no sé, así como tenés en Mayo y la Mendoza, que primero se desarrolló y después se dieron cuenta que no tenían veredas. ¿Y ahora cómo hacemos? Ah, qué buena pregunta. Y bueno, y ahora pones un lugar que va a generar un movimiento descomunal en una zona donde ya hay problema de tránsito y ahora le agregas camiones. Y decís, bueno, pero estamos pidiendo que se haga, pero mientras tanto complicás más otros aspectos que claro. La cotidiana se la complican a los vecinos mal. Y bueno, Loma Verde sí, está creciendo un montón en inversiones inmobiliarias, comerciales como estas, industriales, y también en población. Y también población, claro. Y bueno, y eso requiere de una infraestructura que no está creciendo a la par, ni mucho menos. Ok. Segundo tema, Dale. Seguimos en el microestadio de Garín, donde fue la apertura de sesiones el martes 17, Dale. Pero para hablar del otro tema que mencionó el intendente, para mí, otro tema destacado fue que... nosotros en día 32... Salió tapa, ¿no? Vamos a mostrarlo ahora. Le dedicamos tapa una tapa 32. A este tema. Ahí está, mirá. Tapón, Guerra a los que ensucian, titulamos. El intendente dijo que va a meter en cana a los terroristas ambientales que se cagan en la sociedad. ¿Es un literal? ¿Es un sí, diplomático el intendente cuando quiere. También, bueno, como tantos políticos, se suma a este tono de época, ¿no? De hablar así con desenfado y un poco lo que pasa coloquialmente. Que por lo visto de los casos hay muchos que están ensuciando, ¿no? Sí, yo adhiero completamente a esto, que tiene un disparador, ocurrió en Maschwitz, en un predio de varias hectáreas que está sobre la calle Paraná, próximo a la ruta 26, cerca del límite con Dique Luján, donde había incendios recurrentes de gran magnitud que implicaban un despliegue operativo realmente muy importante por parte de bomberos, defensa civil, con recurrencia había incendios que después se replicaban porque quedaba el calor bajo la superficie. Bueno, en un punto el municipio dijo basta porque ya era totalmente un descontrol absoluto. Tomó acciones severísimas, incluso la justicia le dio la tenencia provisoria al municipio de parte de ese predio. Había gente que vivía que ya no está ahí, que ha sido reubicada. Había, bueno, de todo. Hay un detenido por contaminación, intervino la Policía Federal, intervino el Juzgado Federal a partir de una denuncia presentada por el municipio. Mano firme, dijo el intendente, contra los que contaminan. Yo lo celebro. Creo que no se puede estar en contra de ninguna manera. Esto compromete al municipio a que si va a aplicar todo el rigor de la ley sobre quienes cometan infracciones ambientales, sea tirando la basura en cualquier parte, uno como particular, a los que hacen vertederos clandestinos, también tenga una contraprestación en un servicio sumamente eficiente de higiene urbana por parte de las empresas que tiene contratadas el municipio. En realidad es una Escobelia que pueda recoger todos los residuos que genera la comunidad escobarense, que no haya necesidad de andar tirándola en cualquier parte o acumulándola porque no pasa el camión. De hecho, días después el intendente firmó la extensión del contrato con Cobelia para incorporar la frecuencia 6 a los lugares donde el camión pasaba 3 veces, el camión recolector, que ahora pase 6 días a la semana. Bueno, Loma Verde, hablando de Loma Verde Funa. Exactamente, partes del El Cazador, el Barrio Las Glorias y algunos otros lugares también tienen... Perdón, quiero un pedido por los vecinos. Es que ya no da para más. Nosotros que estamos ahí en el tema lo venimos escuchando mucho esto. Pero es que además el camión... Creo que vos lo trajiste acá a mesa también. Probablemente. A ver, el tema es que tiene que haber un servicio eficiente para que no haya
ninguna excusa para arrojar basura en lugares o momentos prohibidos. Sí, es difícil, ¿no? Me imagino que debe ser difícil porque la gente realmente es muy difícil de controlar en ese sentido. Sí, hay dos cada vez aspectos. más, ¿no? Para mí particulares estoy hablando, ¿no? Nosotros. Sí, porque hay dos frentes. Uno es el del negocio, quienes tienen un lugar o ocupan un lugar y aceptan que se arrojen residuos, que esto es una operación que por lo general ocurre de madrugada, cuando baja el control y la posibilidad de que haya testigos, se arrojan áridos o residuos de poda o domiciliarios o lo que venga, entonces cobran por camión, volcaron tantos camiones, tanta plata y eso es un negocio clandestino. Bueno, ahí a fondo, es un delito por donde se lo mire, uno o más de uno. El otro es el de los particulares. El particular, el más difícil, el chiquiteo. Sí, pero bueno, por ejemplo, agarraron vecinos que estaban tirando basura en la vereda de enfrente o generando microbasurales, los multaron. Yo también estoy de acuerdo con esto, porque todos nos llenamos la boca criticando al municipio, al Estado, al gobierno. Nos metemos adentro. Bueno, entonces hagamos también como ciudadanos la parte que nos toca. Pero la foto de la cámara, se me vino la foto de la cámara, ¿no? La captura de pantalla del hombre que está cruzando la colectora con la carretilla tirando la basura debajo de un puente peatonal de Panamericana. Exactamente, gracias por la descripción. Lo agarró la policía municipal, lo multó y demás. De hecho, también el intendente anunció en este marco que va a crear la división ambiental de la policía municipal. Sobre eso después no se supo más nada, seguramente se sabrá a la brevedad. Y yo que siempre tengo así como algo para acotar, digo que así como a esto adhiero plenamente, está esta suspicacia de el fin recaudatorio en la punitividad, ¿no? En la infracción, en la sanción. Que para todo lo que sea negocio clandestino estoy plenamente de acuerdo. Para los casos particulares creo que se podría considerar, esto es el aporte modesto de un ciudadano interesado en su comunidad. Queda claro. Volver a tareas comunitarias. Vos ensuciaste, andá a limpiar allá. Que den cursos. No multarlo así con dinero, con una cuestión económica, digamos. Bueno, barajar esa alternativa también. Digo, a ver, tenés capacidad de pago, pagá. O, eventualmente, en la primera infracción, tareas comunitarias equivalentes a la falta cometida, cursos sobre cuidado ambiental. También revertir lo que hiciste. Se podría aplicar para sanciones de tránsito y de otra índole también. Yo soy partidario de volver a esto que en algún momento Escobar tuvo, recuerdo en la época de Patti, sobre todo en su primer gobierno. Creo que es algo que se podría retomar y que demostraría que no solamente hay un fin recaudatorio o punitivo o de corrección y de orden y limpieza, que está bárbaro, sino que también hay una alternativa de que esas personas también colaboren con la comunidad haciendo algo que repare el daño provocado y que también tengan una capacitación para ser más conscientes el día de mañana y que también le puedan transmitir ese conocimiento y esa experiencia a los suyos, familiares, amigos, conocidos, vecinos, etcétera. Perfecto. Yo creo que eso se debería incorporar, pero bueno, es mi opinión, capaz hay mejores razones por las cuales no es buena mi idea o no es aplicable. No sé. Pero lo largo acá porque tengo el espacio. Por supuesto. ¿Y lo bien que hace? Bien. Bueno, vamos al tercer tema. De esto, digamos, no creo que el tema 1 de estos días viene siendo, hace 10 días, esta denuncia que circuló a partir de un sitio web y después se propagó sobre presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes del funcionario público por parte del intendente Ariel Sugarchuk. Sí, está por ahí, ¿no? El link. Vamos a hacer la cronología que empieza con... A ver, contame. Antes de ese, ¿no? No, eso es lo último, claro. Pasame el otro, ¿no? Esto sale a partir de un sitio web que se llama El Disenso. El Disenso, ahí lo tenemos, creo que es una denuncia. Esta fue la denuncia que le hicieron al intendente, sí. Esto empezó, déjala ahí un poquito, Norman. Esta publicación es del sábado 28, ahí se llega a leer, del sábado 28 de marzo. El mes pasado. Cobró fuerza días después y fue ganando volumen y amplificación. Ante todo, un paréntesis sobre El Disenso, un medio que yo consumo poco, pero lo tengo de nombre, cada tanto alguna cosa me llega, lo conozco muy poco. Dos cosas que me llaman la atención. Una, que es un sitio web que no tiene anunciantes. No tiene pauta privada, no tiene pauta pública. A mí esto siempre me llama la atención, porque yo vivo de la publicidad, con lo cual sin publicidad no podía hacer mi laburo. ¿Te hace ruido? Me llama la atención, porque ahí dice vivimos de los suscriptores. No quiero poner palabras que no. No, me llama la atención porque también... Estoy tratando de traducir lo que... ¿Por qué te llama la atención? ¿Por la falta de anunciantes? Porque yo vivo de la publicidad. Está bien.
Y el medio sin de publicidad, el medio de mi laburo, comunicación. que también es periodístico como el de ellos, no lo podría sostener porque no tendría cómo financiarlo. Ok. Existen otras modalidades, mixtas o no, de financiamiento de medios, que es autogestiva, que es a través del pago de los suscriptores. Sí. O gente que banca el proyecto y dice, bueno, te transfiero, te paso acá, qué sé yo. Hay que, Eso hay que tener un caudal muy importante Sí, para sostener, ¿no? Por eso tiene un caudal, eso puede ser sospechoso de si no hay alguien que está pasando plata que no está limpia, no sé, digamos, yo desconozco, pero tampoco quiero ni pecar de ingenuo ni acusar gratuitamente. Perfecto. Te llama la atención. Eso, y otra cosa que me llama la atención es que pega a diestra y siniestra. Yo no lo podría caracterizar como un medio anti-K, ni como un medio libertario, ni como un medio antilibertario, porque vos entrás y sacuden a todos sin distinción de colores. Con lo cual decir, el Licenso es un medio anti-K, es mentira. ¿Es un medio libertario? Es mentira. ¿Es un medio de la cámpora? Desconozco, porque también he visto publicaciones contrarias o que afectan a referentes de la cámpora. Con lo cual, yo ahí no sé, los directorios son Mariana Escalada y Agustín Ronconi, a quienes tampoco conozco, pero están ahí, figuran como directores del medio. Bueno. Esto sale el sábado 28 de marzo. A ver si lo podemos resumir, porque por ahí hay gente que no está al tanto, que escuchó, pero dice, sí, sé que denuncian esto, pero ¿qué hizo? ¿De qué lo acusan puntualmente? Bueno, algunas cuestiones. Dicen que Sujarchuk está vinculado a Gustavo Menayed, que es el uno del grupo Portland, una empresa constructora que tiene varios proyectos ejecutados en el partido de Escobar. Ahí estamos viendo algo de documentación que acompaña el licenso en esta publicación. Hay ese captura, por ejemplo, que tiene resaltado en amarillo. Es parte de lo que declara el intendente en su declaración jurada, lo que presenta su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Okay. Sí. Bueno, hay datos del 2020 que levantan en ese artículo donde Sujarchuk declara haber comprado una constructora de nombre Margus, el 80% de esta constructora con fondos propios. Esto está declarado. Está declarado, sí. Después lo que dice el licenso es que Margus, esta constructora que Sujarchuk compró en 2020, el 80%, está construyendo las Infinity Towers en Avenida Libertador, esto es en Vicente López, un proyecto inmobiliario de tope de gama. Pero lo hace camuflado. En el cartel de obra aparece otra empresa que es perteneciente al grupo a este empresario que mencioné antes, a Gustavo Menayed, que se llama Crix, la empresa. Hubo una inspección, creo que del Ministerio de Trabajo, encontraron gente que no estaba registrada, eran empleados de esta empresa Margus, pero en el cartel de obra de las Infinity Towers aparecía esta empresa Crix. Ahí, ruido. Después, algo que no se entendió bien es que en el 2024, en la declaración jurada, aparecen varios desarrollistas inmobiliarios que tienen desarrollos en el partido de Escobar, que tendrían créditos, de los cuales el intendente tendría créditos. Digamos, que el intendente tendría créditos a favor. Eso no se entendió del todo bien, quedó ahí en una zona gris, nadie lo explicó correctamente, pero... ¿Eso te referís que no está bien explicado de parte del medio? Sí, o yo no lo comprendí bien. Hubo una discusión que después voy a... Sí, ahora vamos a escuchar la voz del intendente respondiendo a esto. Correcto. Okay. Después se menciona a Emprendimientos Escobar SRL, una firma que opera con la marca Delta Morfosis, que yo la he visto en algunos proyectos inmobiliarios que se desarrollaron en Escobar. Particularmente se mencionan dos, Altos Los Robles y Altos Las Casuarinas, que han hecho estos desarrollos sobre tierras pertenecientes en principio a David Sujarchuk, que es el hermano del intendente. Me consta que el intendente en su momento dijo que Alto Las Casuarinas, cuando era una quinta, que se llamaba Las Casuarinas, era la quinta de su hermano. Ahí el intendente recibió incluso a Cristina Fernández de Kirchner. Hizo la presentación de Loma Verde como localidad, la firma del decreto de promulgación de la ordenanza. Todo público. Es un lugar que un montón de gente ha ido. Yo he participado de ese evento donde se presentó la ordenanza de Loma Verde localidad. Después le hice una entrevista a Laura Russo, ahí, cuando era la esposa del intendente y candidata a diputada nacional. ¿Vos? Fui 2 veces ahí, sí. También se hizo un día del periodista ahí. Mira, bueno, a veces voy, a veces no voy al periodista, ¿viste? Pero bueno, creo que estuve esas 2 veces nomás. Y siempre era el Vox Populi, que esto era de David Sujarchuk. Ahí se hizo Alto Las Casuarinas con esta empresa que parece estar relacionada justamente con el hermano. Público también. Digo, todo esto. Sí, lo que pasa es que ahí queda enroscado, donde parece que el intendente está vinculado a los negocios inmobiliarios y a su vez es quien los habilita o los rechaza. Entonces, ahí es donde se da esta supuesta figura de incumplimiento de deberes del funcionario público, que él está de los dos lados del mostrador.
y lo hace de forma oculta, siempre según el informe que publica Estás el hablando de Dicenso, lo que dice el Dicenso. porque la empresa Margus, que compró el intendente, según declaró en 2020, no figura en ningún cartel de obra. Y a mí la verdad que conociéndolo a Sugarchuk, que es un tipo que a vos te puede gustar o no, te puede gustar un montón, te puede gustar un poquito, te puede gustar menos 10, pero es un tipo que va para adelante, que genera, no es alguien que esté por estar en un lugar o que haga algo así como de manera inercial. Comprar una constructora para no hacer nada y que encima la constructora esté evaluada en menos de 2 millones de pesos, o sea, te compras una motito con eso, es raro. Pero de ahí a que sea un delito, yo no tengo idea. Bien, esto es más o menos lo que el 28 de marzo, recordemos la fecha porque la cronología es larga, el 28 de marzo saca el Dicenso. 2 días después... ¿Toma a nivel público esto? Todavía no. No. Todavía no. Sale en el Dicenso y se conoce muy poquito. Hasta ahí se mueve muy poquito. El martes 30, 3 días después, hay una denuncia judicial que le hace el abogado Jeremías Rodríguez. Fue presentada en la Fiscalía General de Zárate Campana, por lo que decía presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes de funcionario público. Lleva la denuncia más o menos impresa y dice, bueno, acá salió esto en un sitio web, investigue la Fiscalía si estos delitos efectivamente han sido consumados o no. Dice Jeremías Rodríguez que el crecimiento patrimonial de Sugarchuk sería incompatible con sus ingresos declarados y que la existencia de créditos a favor provenientes de desarrolladores que requieren habilitaciones municipales configura al menos un escenario de conflicto de intereses. Esto es, entre otras cosas, lo que aporta en su presentación el abogado Jeremías Rodríguez. 24 horas más tarde, esta presentación que recae en la Fiscalía número 1 de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Irigoyen, es desestimada in limine. Así como la recibe, la lee y dice, con esto no se puede avanzar, es todo muy genérico, no se encuadra claramente ninguna tipificación. Era el informe del medio de comunicación. Aparentemente, a criterio del fiscal, con eso que presentó el abogado, no alcanzaba para dar curso a una investigación sobre enriquecimiento ilícito y o incumplimiento de deberes de funcionario público por parte del intendente Sugarchuk. Dice textual, entre otros párrafos, la denuncia no aporta una individualización clara de conductas típicas, determinación temporal de los hechos, relación entre las acciones atribuidas y el eventual perjuicio, que esto puede inferir un incremento patrimonial injustificado, limitándose en cambio a la formulación de afirmaciones genéricas o conjeturales carentes de respaldo fáctico mínimo. Claro, Irigoyen puede tener razón en esto que dice, yo no vi la denuncia completa. El tema es que en 24 horas haberla recibido y desestimado hizo un poco de ruido, o bastante ruido. Porque pareciera, si uno quiere ser mal pensado, que ya había una determinación a rebotarla. Ni siquiera pasó Semana Santa para ser analizada al día siguiente. Era como, bueno, cortemos acá el tema, cortemos. Que se corte lo más rápido posible, que no circule más, esto se desestima, fin. Bueno, fin no. A ver. Volvemos a la línea temporal. Esto fue, dije, el... fin de mes. Miércoles 31 de marzo. A partir de la desestimación que hace el fiscal Irigoyen de la presentación que hizo, el abogado Jeremías Rodríguez en Twitter, vamos a verle la cara al abogado Jeremías Rodríguez, yo no lo conocía, también quiero decir, antes de que lo pongas, Norman, lo estuve stalkeando a Rodríguez y también es un abogado que, en el peor de los casos, es un denunciador serial o un denunciante serial, ¿no? Porque ha hecho presentaciones contra políticos de distintas fuerzas, y si no ha hecho presentaciones, ha hecho comentarios en sus redes sociales acerca de ellos indistintamente. Uno no podría, a prima facie, identificar para dónde patea, como se dice en la jerga, porque no parece patear para ningún lado, por lo menos no parece ni libertario, ni kirchnerista, ni antikirchnerista. Pero patea. Patea y patea fuerte. Vamos a ver este video que hizo donde cuenta este recorrido que hicimos hasta acá de la denuncia periodística del Dicenso y la presentación judicial que él hizo a partir de esa publicación. A ver, lo tenemos ahí para... Ariel Sugarchuk, el intendente de Escobar con constructora propia que financia desarrollos inmobiliarios, sospechado de corrupción. La semana pasada hubo también novedades del caso Sugarchuk. El portal del Dicenso mostró un sinfín de vínculos de desarrolladoras inmobiliarias con Sugarchuk y además mostró que funcionarios del municipio de Escobar integran la constructora Margus, de propiedad del mismo intendente de Escobar. El presidente hasta el año pasado
es el actual director de compras de la municipalidad. Es por esto que realicé la denuncia penal contra Ariel Sujarchuk en el Departamento Judicial de Zárate y Campana, para que la justicia investigue si existe la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, entre otros. Nos ponemos serios. Hubo la semana pasada una denuncia judicial del abogado Jeremías Rodríguez, que fue el que denunció en su momento a Ritondo. La denuncia recayó en la Fiscalía número 1 a cargo del fiscal Alejandro Irigoyen, quien en menos de 24 horas la desestimó sin producir ningún tipo de prueba. ¿Sabes cuánto le llevó al fiscal analizar la noticia y desestimarla? Menos de 24 horas. Si quedó de la nada, qué eficacia. Qué bárbaro. Pero así que solicité la revisión frente al fiscal general Cristian Fabio, quien hace pocos días se lo vio visitando justamente el municipio de Escobar y quien además vive en Escobar. Así que mucha fe no le tengo. También denuncié al fiscal Irigoyen por incumplir en sus deberes de investigar y perseguir el delito penal ante el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General. ¿Y qué hago en la costanera de Vicente López? Bueno, se dice que el complejo Infinity Towers, a pocas cuadras de la costanera, sería del amigo Ariel Sujarchuk, pero la justicia se niega a investigarlo. Bueno, ahí está. Jeremías Rodríguez, abogado. Es el abogado que está con la gorrita y los anteojos. Ese es el abogado. Sí, no lo conozco. ese es un look que llama la atención, ¿no? La gorrita al revés, con anteojos así, como el típico abogado es por lo menos camisa, corbata, Sí. saco. No lo conocía, por eso. No es para prejuzgar, es que una apariencia particular, No. bastante informal. Ok. Bueno, eso en realidad fue posterior, ¿no? Esto fue de la semana pasada, porque ahí aparece, por ejemplo, el periodista Francisco Olivera, que llevó el tema al programa Odisea Argentina de Carlos Pagni, el lunes de la semana pasada, el lunes 6. Ahí es donde ya escaló definitivamente el tema, ya al salir en La Nación Más, antes había sido replicado en algún que otro sitio web de menor alcance, bueno, ahí ya el tema alcanzó una escala superior. Pero antes de ese lunes 6, donde salió en la Nación Más, como veíamos ahí en algún recorte, el sábado 4 sale un nuevo artículo del Disenso, que tuvo menos difusión porque ya quedó tapado por el primero, donde también salpican al hermano del intendente, a David Sujarchuk, a quien le atribuyen cierto vínculo con Héctor Schwab, que es un proveedor de insumos de salud del municipio, y dicen que David Sujarchuk estaría vinculado a esta persona, Héctor Schwab, y o a sus hijos en al menos 5 empresas constructoras. Bueno, cuando sale el tema de La Nación Más, es donde Sujarchuk dice, definitivamente rompo el silencio y hace llegar a algunos medios, entre ellos al Día de Escobar, A ver, tenemos ahí, ¿no? una declaración donde sale al cruce de esta denuncia, ahí lo vemos. Quieren mostrar que somos todos iguales, pero no es así. En medio del escándalo de Adorni, Libra y demás, dice esto Sujarchuk, como que lo quieren empatar con Libra, con Adorni y demás. También reconoce la compra de Margus, dice, la información la sacaron de mis declaraciones juradas, con lo cual nada que ocultar, si yo lo declaré, después inventan. Dice, nunca viví de la política, y eso es justamente lo que les molesta. Perdón, ¿lo puedes repetir de vuelta? Nunca viví de la política, y eso es justamente lo que les molesta. Recordemos que Sujarchuk, cuando llega a la Intendencia de Escobar, era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que conducía Alicia Kirchner, pero también tenía desde hace un tiempo ya una agencia de prensa de nombre Choice. Sí. Que después la verdad no sé si la vendió, bueno, no importa. No sé en qué quedó eso, ahora parece que está volcado a la construcción, no sé si tendrá alguna otra actividad comercial paralela. A ver, también acá esto que dice, nunca viví de la política, pero es una constructora que no tiene sitio web, que no tiene redes sociales y que no tiene ningún cartel de obra, entonces, no sé, como que ahí eso no termina de cerrar. Pero habría que profundizar, escarbar bien, decir, bueno, ¿cuál es entonces su fuente de ingresos si tienes una constructora que no hace nada? ¿O qué hace? ¿O cómo es entonces? Bueno. Antes también habían aparecido declaraciones sueltas de Sujarchuk, algún periodista, algún medio que lo llamó, consiguió, con el intendente como negándose a hablar, pero después diciendo, bueno, te tengo que tirar una declaración, esto es una operación truchísima, tomaron mis declaraciones juradas, hay 3 datos ciertos, 20 falsos, inventados, o conjeturismo así, a random, a la sazón. A la marchanta. Claro, bueno, eso es lo que dice el intendente, pero Eso lo dijo el intendente. eso lo dijo el intendente en declaraciones que hizo llegar a los medios que estaban insistiendo con una respuesta a todo esto que ya estaba haciendo demasiado ruido como para dejarlo pasar y no decir nada. Algo que a mí me quedó haciendo también ahí, rebotando un poco, es que en off
gente que está cerca del intendente, así que esto es en off, y yo entiendo que cuando alguien dice en off, esto no es oficial, no es para tomarlo literal, sí lo dice que le dijeron, pero andá a saber si le dijeron eso, si entendió bien, bueno, esto es 100% así. El off que circula en el entorno, del riñón del intendente, es que esto, hay una hipótesis que es fuego amigo. Porque, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejercicios de... me estoy extendiendo mucho, ¿no? Sí, son 38, pero digo... Estamos bien, tenemos 10 minutos. Agarremos escándalos de la política. Por ejemplo, los que mencionó el intendente. Mencionó Libra, Adorni, Andis. Con Libra, ¿qué pasó? Hubo publicaciones en Twitter, hubo un negocio que se cayó al toque, que resultó ser claramente una estafa con todas las letras, y a partir de ahí se empezó a tirar la piola, aparece Novelli y todo lo que ya sabemos. En el caso de Adorni, apareció acompañado por su esposa en la comitiva presidencial, empezaron a tirar la piola, saltó todo lo que ya sabemos. Sí, sigue apareciendo. Claro. Con Andis también salieron los audios de Español, el 3% de Karina, y ahí tiraron la piola y siguieron pasando. Acá no pasó nada. De la nada, aparece un sitio web haciendo capturas de pantalla de declaraciones juradas del intendente, haciendo vinculaciones que pueden ser ciertas o no, yo no tengo idea, podría ser todo cierto, podría ser parcialmente cierto, o podría no ser cierto, pero yo la verdad, tanto no sé, lo tengo que reconocer, y esto amerita en todo caso que haya alguien que investigue a fondo y que sea quien corresponde, que sería la justicia, pero la justicia dijo no, con esto no, venime con algo un poquito más consistente, porque yo tampoco voy a hacer investigaciones alegremente porque alguien me dice, che, investiga por acá. No, bueno, tráeme algo que me dé un caminito para empezar a recorrer. Sí, que tenga consistencia. ¿De dónde escarbo? Esto no tiene consistencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sale esta denuncia periodística? ¿A cuento de qué? Eso es lo que te preguntaste. Es que siempre se pregunta, es un ejercicio básico, y no lo hice yo, sino que esta es la pregunta que se hicieron en el reunión de Zuccarchuk. Che, ¿de dónde viene el ladillazo? ¿Quién tiró el piedrazo y escondió la mano? Y ahí surge la hipótesis de fuego amigo, que a mí me resulta particularmente interesante. No hace falta explicar que fuego amigo se refiere a que hay un tema interno, ¿no? Alguien de tu propio espacio te está tirando mala onda, ¿no? Eso lo escuchaste off the record. Eso es off the record, y está, digamos, lo tengo recontra certificado. Pero cuando se dice fuego amigo, ¿quién es? O sea, ¿qué? ¿Beto Ramil le hizo llegar Javier Rell, que son los funcionarios de confianza? No. La mirada está puesta sobre algo que trasciende Escobar. Y es que Zuccarchuk, de un tiempo a esta parte, entre las opciones Cristina Kirchner y Axel Kicillof, se fue recostando en Axel Kicillof. Si bien integra el Consejo del PJ, que preside Cristina Kirchner, también integra el Consejo del PJ de la Provincia de Buenos Aires, que preside Axel Kicillof, recientemente asumido como máxima autoridad partidaria. Con lo cual, creen que el fuego amigo viene del lado del kirchnerismo, de la Cámpora particularmente, que tendría intereses en desdibujar la figura de Zuccarchuk, o salpicarla, o ensuciarla, mancharla. Esa es la hipótesis de fuego amigo que hay en el riñón de Zuccarchuk. Quizá le estén pasando factura por aquella boleta de... como era que hizo con Gray, que llevó a Guasaroni de candidata a diputada nacional, que sacó los votos por los cuales el peronismo perdió en la provincia de Buenos Aires. Recordemos, en septiembre, la legislativa gana Kicillof, gana el peronismo por una gran diferencia. Después, cuando empiezan a jugar los candidatos más de Cristina Kirchner y demás, Zuccarchuk no se suma mucho a esa campaña, mete una candidata por otra lista, y esos 70 y pico mil votos le hicieron perder la elección tan reñida contra La Libertad Avanza. Dicen, podría ser un pase de factura por eso, o por otras cosas, o porque quizás ya definitivamente creen que Zuccarchuk va a jugar con Kicillof y no con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces dicen, bueno, si juega con el otro, bueno, vamos hacia él. Esa es la hipótesis, que después se ve un poquito contradecida a mi criterio, si se me permite la interpretación, porque todos los funcionarios salen en fila a bancar al intendente en comentarios en las redes sociales, en las publicaciones periodísticas, y señalan esto de quieren ocultar los quilombos que tienen ellos, y hablan de La Libertad Avanza. Entonces parecieran señalar en público La Libertad Avanza, pero por dentro saber para sí que no es La Libertad Avanza la que está detrás de una denuncia contra Zuccarchuk, sino que es fuego amigo que podría venir de la Cámpora. Lindo culebrón. ¿Cómo me hiciste pensar? Podrán decir lo que quieran de este programa, pero que hoy tuvimos actualidad y hoy tuvimos un programa más que interesante en todo lo que se habló. Yo creo que era importante abordar este tema con la mayor amplitud posible, sin tomar posición, relatando los hechos que ocurrieron, por eso esta cronología.
hay una chapa. Perdón, lo último entonces fue la respuesta del intendente, ¿no? Digo, La respuesta del intendente, y en realidad cronológicamente, para cerrar, el miércoles 8, el miércoles de la semana pasada, el abogado Rodríguez, que como lo decía ahí en el video en Twitter, denunció al fiscal ante el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración. Okay. Lo último es que hoy en Border, martes, tenés a Border, sí. María Eugenia Oliván, en el programa, ahora le dan a Sujarchuk por alto las casuarinas diciendo que lo está comercializando su esposa Macarena Lemos a través de su inmobiliaria. Le están dando fuerte a Sujarchuk en los últimos días. Yo no sé si esto es hasta acá o esto es el principio de algo que va a seguir, lo vamos a saber con el tiempo. Pero de la nada, el último ruido que tuvo el intendente político fue por esto del bingo en Maastricht, que ya se había aplacado con la derogación de la ordenanza, y que había quedado como diluido y ya como caso cerrado. Ahora, de la nada, porque lo del bingo tiene un sustento, una ordenanza votada, un proyecto que estaba en posible desarrollo, esto apareció así, de la nada, sorpresivamente. Eso es lo que te hace ruido también. Estas cosas suelen pasar, pero uno no puede no preguntarse ¿Qué hay detrás? ¿Qué impulsó esto? Okay. Por ahí a veces se sabe, a veces no, a veces queda nada, o puede ser el principio de algo que siga escalando. Días difíciles para el intendente con todo este ruido mediático que tuvo. Hoy reapareció, no obstante, firmando junto a otros intendentes justicialistas un petitorio para que el gobierno nacional cambie su política económica. Sí. Esta es esta es la descripción, la cronología del caso. Acto número 1, el disenso publica esta noticia donde dice Sujarchuk se estaría enriqueciendo de manera ilícita e incumpliendo deberes de funcionario público. Acto número 2, el abogado Jeremías Rodríguez lleva la denuncia periodística a la Fiscalía de Campana. Acto número 3, el fiscal Alejandro Irigoyen, así como recibe la denuncia la rebota, dice esto así no se puede investigar, es inconsistente y genérico. Acto número 4, el disenso saca otra nota donde esta vez le pega al hermano de Sujarchuk por supuestos negociados con la provisión de insumos para la salud en el ámbito municipal. Acto número 5, la denuncia del disenso es levantada en La Nación Más, en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni por el periodista Pancho Olivera. Acto número 6, muy bien, el intendente sale a replicar y a desmentir esto diciendo que es una operación que quieren igualarlo con Adorni, con Libra y con Andis. Y reconoce que tiene actividades paralelas a la función pública y a la política de las que vive desde hace más de 30 años. Acto número 7, ya no me perdí, siguen los piedrazos contra el intendente y veremos ahora si hay nuevos actos o si esto terminó acá. ¿Te quedó claro?